Bien, vamos a comenzar con otro nuevo tema. Básicamente sigo el mismo esquema que con los temas anteriores. Hoy vamos a ver un grupo de virus que son muy importantes. Hey chicos, ya como dije, ya vi quién está platicando, ya. Y el dogma central de la biología molecular. Entonces, ¿qué pasa, Camila? Bien, entonces, sí sacaron 10, ¿verdad? No lo estoy diciendo por molestarlo. Sí, no. ¿Responsable de la recaída? ¿Nombre en El Salvador? Va. ¿El banano que aparecía ahí, de quién era? Bien, ok. ¿Y el estadio? Bueno, vamos a ver, ojalá que saquen buena nota. Entonces vamos a ver este grupo de virus, dentro de los cuales se encuentra uno muy importante, ¿sí? Que es el virus del VIH, ¿sí? Entonces hay cuestiones generales desde el punto de vista de estructura y genoma, que es lo que vamos a ver ahorita, y la clasificación, ¿verdad? Porque todo el resto del tema de VIH, infección y todo eso se ve en el ciclo 2, ¿de acuerdo? Y espero que todos pues estén en el ciclo 2. Como pueden observar, este esquema, este es un algoritmo de clasificación de los virus RNA. Vean que los retrovirus son virus que contienen un genoma RNA, y si siguen la línea acá, vean que todos, la mayoría de estos virus tienen una cápside que se clasifica como icosaédrica, pero cuando veamos la morfología verán que hay un gen muy importante que es el gen GAG, que de alguna forma las proteínas para las cuales codifica ese gen modifica la estructura de la cápside, y los retrovirus entre sí, pues no todos van a tener la misma simetría de la cápside. Siempre va a estar clasificada como icosaédrica, pero desde el punto de vista morfológico va a ser diferente. Algunas cápsides van a ser ovaladas, otras cuadradas, otras están en disposición periférica, otras en posición central, otras van a ser conos. Es decir, dependiendo del retrovirus del que estemos hablando, así la secuencia de aminoácidos va a definir que cambia esa estructura de la cápside. Y todo eso depende del gen GAG, ¿sí? Del gen GAG, de la proteína llamada proteína GAG, ¿sí? Van a ser virus que van a obtener su membrana a partir de la membrana de la célula huésped. Cuando están saliendo de la célula huésped por gemación, obtienen la membrana de la célula huésped, entonces van a tener parte de su envoltura en ese momento, aunque las características de esa envoltura y la presencia de glicoproteína van a ser codificadas por un gen que se llama gen E, ¿sí? Es un virus con un genoma diploide, ¿sí? ¿Qué es diploide, chicos? Que tiene dos copias iguales, ¿verdad? Es decir, que tiene dos copias del genoma que van a codificar para las mismas proteínas. ¿Y el virus de la influenza es diploide o haploide? El genoma del virus de la influenza, ¿cuántos segmentos tiene? Y entonces, ¿diploide o haploide? ¿Cómo? Es haploide, porque cada segmento codifica para una proteína o un grupo de proteínas, pero el segmento 2 no codifica para lo mismo. Entonces solo posee una sola copia de su genoma, a pesar de que tenga 8 segmentos, ¿verdad? En cambio los retrovirus van a poseer un genoma diploide, porque justo tiene un genoma RNA monocatenario
en sentido positivo, ¿sí? Pero va a poseer 2 copias, ¿sí? Y aquí está ubicado del retrovirus. Tiene otra característica que asociada a su genoma va a tener una polimerasa dependiente de ARN. Aquí no dice, pero es una polimerasa dependiente de ARN, ¿sí? Que ustedes la vieron en bioquímica, ¿sí? El diámetro de los retrovirus es variable dependiendo del retrovirus que estemos hablando, pero puede rondar entre los 80 y 130 nanómetros de diámetro, es decir que ni son tan pequeños como algunos rinovirus, como coronavirus, pero no son tan grandes como otros virus que estuvimos viendo en los días anteriores, ¿verdad? O sea, digamos que son de tamaño mediano. Y el genoma puede andar entre los 3.5 a los 9000 kilobases, ¿sí? Perdón, 9000 pares de base. Vean que en este caso, esta variación tan grande de 3.5, o sea, 3500 pares de base a 9000 pares de base, depende de qué retrovirus estamos hablando. Hay retrovirus que tienen un genoma bien básico, ¿sí? Y de acuerdo a la complejidad que vaya aumentando dependiendo del retrovirus, así va a ir teniendo genes adicionales, ¿sí? Genes adicionales, y así pues va a aumentar el tamaño de su genoma. Chicos, ¿qué tienen tarea comunitaria? Yo les digo que si alguien tiene tarea que presentar, que la vaya a hacer afuera, ¿sí? Ahí que la doctora les pase la lista, firmen y se van a hacer la tarea afuera. No hay ningún problema, pero estoy tratando de llevar el hilo de la clase y veo que están hojeando algo que no es transmisible, ¿va? Y aunque los comprendo por la carga que les ponen por ahí, pero hay que, cuando estemos en Transmi, ¿verdad? Además ya es la penúltima clase, así es que bueno, continúo, ¿sí? Bien, por favor, ¿verdad? Bien, los retrovirus no solo infectan al humano, tenemos retrovirus que infectan aves, mamíferos, tenemos retrovirus que infectan peces, infectan tiburones, que infectan primates y por supuesto los que infectan al humano. Entonces es una gran variedad de retrovirus que van a afectar a muchos vertebrados. Acá tenemos, quizás podríamos dividir los que afectan a mamíferos, a aves y mamíferos, y los que infectan a mamíferos superiores, dentro de los cuales nos ubicaremos en ese grupo. Quizás de todos tenemos distintas subfamilias, una sola familia Retroviridae, pero varias subfamilias, Orthorretroviridae, Oncovirinae, etcétera, ¿verdad? Y varios géneros. De todos estos, hay 2 géneros que son importantes para nosotros. Son los delta retrovirus, género delta retrovirus, y los lentivirus, ¿sí? Dentro de los delta retrovirus tenemos a los virus de la leucemia de células T humana, 1, ¿sí? 2 y el 5. Y de los lentivirus tenemos al virus de la inmunodeficiencia humana 1 y 2, ¿sí? 1 y 2. Eso no es que los demás no importen, porque algunos se han visto relacionados ocasionalmente con enfermedades en humanos, pero los más importantes son estos. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, normalmente estos virus, cuando infectan a la célula huésped, van a ejercer un efecto citopático. No necesariamente son catalogados como líticos, como por ejemplo el herpes simple tipo 1, pero al final todos estos virus, como hemos visto en las clases anteriores, cuando pasan a utilizar la maquinaria celular de las células, pues provocan déficit
de funcionamiento en esa célula y eventualmente esa célula termina siendo marcada para apoptosis, o al momento de salir por la gran cantidad de partículas virales que se forman, al momento de obtener la membrana, parte de su envoltura a partir de la membrana de la célula web, terminan provocando daño y esa célula termina destruyéndose, ¿sí? En este caso, como ejemplo, por ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia humana que destruye los linfocitos T, ¿verdad? Otra característica muy importante de todos los retrovirus es que son virus que replican muy lento, hacen ciclos de replicación, de primo-infección, luego entran a procesos de latencia y luego pueden reactivarse y en ese lapso de tiempo entre la primo-infección, la latencia y luego que se reactiva o se vuelve más activa la infección, pueden pasar meses, años y hasta décadas documentadas, ¿verdad? Muchos de ellos están relacionados con inmunodeficiencia y es porque tienen un tropismo muy particular por las células del sistema inmune, de manera particular en el caso de los virus de la leucemia de células T o virus HTLV1 y 2 o el virus de la inmunodeficiencia, que tienen predilección por los linfocitos T, ¿verdad? Y ya saben cuál, vieron en inmunología, el papel central fundamental que juegan los linfocitos T, ¿de acuerdo? Dentro de este grupo, el ejemplo que les puse de los delta retrovirus, el prototipo es el HTLV1, ¿verdad? O el virus de leucemia de células T humana 1. Y el grupo de los lentivirus, el prototipo es el virus de la inmunodeficiencia humana 1, ¿sí? Vienen estas abreviaturas en mayúscula, por supuesto que va a ser válido que lo pongan al momento de responder en el examen si fuese pregunta de complementar, pero tienen que poner exactamente tal cual están ahí, ni siquiera su traducción al español, ¿verdad? Sino que tal cual están ahí. Otro aspecto muy importante, chicos, es que vamos a ver a los pollitos para entretenerlos. Es un juego. Y es que estos virus también pueden, ya estuvimos viendo varios géneros y los que desde el punto de vista clínico nos interesa, pero es importante en esta clase traer a cuenta que también estos virus los podemos clasificar en dos grandes grupos, ¿sí? Retrovirus exógenos y retrovirus endógenos. Me voy a referir a los primeros. Normalmente estos virus, cuando nos infectan, van a llegar a células de tipo somáticas, ¿sí? Y muy, pero muy rara vez, aunque ha ocurrido en el pasado, hace miles o millones de años, normalmente va a infectar solo células somáticas, es decir, macrófagos, células de microglia, células dendríticas, ¿de acuerdo? Linfocitos T, pero no va a infectar células germinales, normalmente, aunque sí lo han hecho en el pasado. Entonces, cuando estos virus infectan células somáticas, ¿sí? Células somáticas, estos virus van a incorporar su genoma a la célula huésped y van a transcribirse para sus proteínas y se va a replicar su genoma para formar nuevas partículas virales, ¿sí? Es decir, que aquí va a haber una proliferación viral que va a ser de tipo horizontal, ¿de acuerdo? Es decir, se va a producir en esa célula, saldrá de esa célula e irá a infectar a otra célula, pero será otra célula somática. Si fuera el linfocito T, sería a otro linfocito T o células relacionadas como macrófago. Es decir, van a tener una expresión continua. En cuando infecten esa célula, el genoma se va a incorporar a la célula, al genoma de la célula huésped y se va a estar transcribiendo ese genoma, ¿sí? Y va a estar produciendo los componentes virales y copias del genoma viral y se van a estar produciendo partículas
virales. Eso va a suceder solo en las células infectadas, ¿sí? Solo en las células infectadas. Algunos de estos virus también pueden llevar oncogenes, ¿sí? Antes se pensaba que todos los virus de leucemia de células T humanas llevan oncogenes, pero ya se determinó que algunos no. Y este es el ejemplo, por ejemplo, del VIH, ¿sí? Del VIH. Entonces, el virus nos infecta, va a replicar, va a formar partículas virales en las células que están infectadas, y esa va a ser una transmisión horizontal del virus, va a haber replicación. Esos serían los virus exógenos. Sin embargo, en el pasado, y probablemente en el presente y en el futuro, estos virus infectaron células germinales, ¿sí? ¿Y qué pasa con las células germinales? ¿Qué pasa con las células germinales? Cuando se fecunda esas células germinales, ¿qué pasa con ellas? Si ya tuviese incorporado el genoma de un retrovirus, digamos que eso pasó hace 20 millones de años. ¿Qué pasa con esa célula germinal cuando se fecunda? Las células de su descendencia, ¿ya?, van a tener copias de ese genoma. Y eso no sucede, por ejemplo, con el linfocito T. ¿Sí? No va a haber copia del linfocito T que tenga, el linfocito T se infecta, replican las partículas virales y se destruye. Pero acá en las células germinales no. La descendencia del producto de esas células germinales van a llevar una copia de ese retrovirus, ¿sí? Ese retrovirus no va a replicar, porque ya forma parte del genoma, ¿sí? Forma parte de ese genoma. Y de hecho, del 5 al 8% de nuestro genoma está constituido, salud, está constituido, anda gripe. No, va. Si no, ya te mando para atrás. Está constituido por retrovirus, ¿sí? Pero que no replican. Así es que imagínense, del 5 al 8% de nuestro genoma es genoma retroviral, ¿sí? O sea que todos tenemos ahí genoma retroviral, pero no estamos produciendo retrovirus, ¿verdad? Porque ese genoma en algún momento de nuestro pasado, a través de las células germinales, llegó a las células, y de ahí en adelante, pues de forma vertical se ha venido transmitiendo por generaciones y generaciones. Se decía que no nos provocaban enfermedades. Hoy se sabe que tiene beneficios, que juegan un papel fundamental en nosotros, pero que también están relacionados con enfermedades. Y muchas de esas enfermedades son enfermedades de tipo autoinmune, ¿sí? Pero también traen un beneficio. Por ejemplo, se hizo otra cualidad que tiene estas regiones retrovirales, como se conocen, es que se pueden trabajar a través de ingeniería genética, y se puede quitar esa sección, ese gen retroviral de un genoma. Por ejemplo, le quitaron el genoma retroviral a las células de placenta de ovejas, ¿sí? Por ingeniería genética se quitó esa porción de genoma retroviral, porque no solo los humanos tenemos genoma retroviral, también todos los animales tienen genoma retroviral en su secuencia, ¿sí? Entonces, en las ovejas, a nivel de placenta, por ingeniería genética, se quitó el genoma retroviral, ¿sí? Y resulta que al quitar el genoma retroviral, todas las ovejas, cuando se fecundaban, todo terminaba en aborto, ¿sí? Todo terminaba en aborto. No podían llevar a término el producto. Cuando por la misma ingeniería genética se reincorpora la secuencia retroviral que se había quitado, los embarazos ya llegaban a término de las ovejas. Entonces, los retrovirus juegan un papel fundamental en la mayoría de mamíferos, ¿sí? La mayoría de mamíferos. Y se decía que eso todavía se está conociendo, y se decía que no estaba relacionado con enfermedades, pero hoy ya se sabe también que esas secuencias pueden estar contribuyendo, por ejemplo, a enfermedades autoinmunes. Entonces, tenemos retrovirus exógenos, que van a ser como el VIH, el virus de leucemia de células T humanas, ¿sí?
o los virus exógenos, que pueden ser retrovirus que en el pasado endógenos, perdón, que en el pasado nos infectaron. ¿Sí? ¿De acuerdo, chicos? Entonces tenemos retrovirus exógenos y retrovirus endógenos. Sí, es importante tomarlo en cuenta. Me avisan cuando sean las 9. Ya son las 9. No, para el tiempo a mi garganta. Bien, esa sería, digamos que una estructura básica de un retrovirus. Ya dijimos que son virus envueltos, el diámetro es variable, el tamaño de la partícula viral del virión es variable, depende de qué retrovirus estemos hablando. Y algo muy importante es que tiene estas pequeñas proyecciones, espículas, llamémosle estas proyecciones, que son glicoproteínas, ¿sí?, en su superficie, y que son muy importantes desde el punto de vista de inmunidad, pero además desde el punto de vista de infectividad viral. ¿De acuerdo? Vean que están constituidos por esta glicoproteína que se llama glicoproteína de superficie, o también llamada GP120, ¿sí? GP120. Además hay otra glicoproteína que está asociada a la glicoproteína de superficie, que es GP41, ¿sí?, que es una glicoproteína de tipo transmembrana, que está aquí ubicada. Miren, GP41, que es la glicoproteína de transmembrana. Mire, GPTM transmembrana, ¿ves? Pero que es conocida como GP41, ¿sí? GP120 y GP41. Estas juegan un papel fundamental en la infectividad viral y también en la respuesta de anticuerpos. Vean, acá está la envoltura, la bicapa lipídica, vean que es similar a la de la célula huésped, pero justo por debajo de la envoltura tenemos una proteína de matriz, ¿verdad? Una proteína de matriz OMA, ¿sí? OMA. Luego tenemos la cápside, la nucleocápside, ¿sí? Y además vean que las dos copias de RNA viral van acompañadas por tres proteínas muy importantes, ¿ya? Tres proteínas muy importantes, todos concentrados. La RT, que sería ¿cuál? Nada, dogma central de la biología. La RT, que sería la retrotranscriptasa, ¿sí? La PR, que sería una proteasa. ¿Qué hace una proteasa, chicos? La vez pasada hablamos que asa era una proteasa, es que una función sería excindir proteínas, ¿verdad? Cortar, como una tijera que corta proteínas, pues. Y la IN de integrasa, ¿verdad? Entonces no hay por dónde perderse. Retrotranscriptasa, proteasa e integrasa. Vean que los mismos, las mismas siglas pues nos orientan al nombre de la proteína. Igual el mismo nombre de la proteína nos orienta a su función. Por ejemplo, la integrasa, ¿qué función tendría? ¿Integración de qué? ¿Qué les decía que pasaba con el genoma de estos virus cuando infectaban la célula huésped? Son virus RNA, pero se integran al DNA de la célula huésped, ¿sí? ¿Qué proteína creen que hace esa función de integrar? O sea, no deberíamos de perder un punto de examen, ¿verdad? Otro punto de examen. ¿Se puede integrar? ¿Cuántas copias tiene de genoma el virus? ¿De qué tipo? ¿De qué tipo, chicos? ARN. ¿Se puede integrar el ARN? ¿La integrasa puede agarrar el ARN e integrarlo al DNA? ¿Puedo integrar RNA en DNA? No se puede, ¿verdad? Entonces, obligadamente tiene que pasar un proceso. ¿Cuál es ese proceso? De convertir
el RNA en DNA. ¿Cómo se llama ese proceso? Retrotranscripción, ¿verdad? ¿Qué proteína ejerce esa función de retrotranscripción? La retrotranscriptasa, ¿verdad? Entonces no hay por dónde perderse. Por aquí alguien nos iba a explicar el dogma central, pero ya lo tienen claro, ¿verdad? Se salvó. Entonces la retrotranscripción, ¿verdad? Entonces ya tenemos las tres proteínas, no son solo esas las que produce el virus, pero desde el punto de vista de tener una replicación efectiva con viriones maduros infectantes, es indispensable tomar en cuenta el papel de esas proteínas. Y además, vamos a ver más adelante que también es importante la proteína GAG, ¿sí? La proteína GAG. Recuerden eso, proteína GAG. Todos díganos. Ya. Esa es una poliproteína que van a ver más adelante que, igual que esta, juega un papel fundamental. No nos vamos a meter en proteínas accesorias porque todo eso lo vamos a ver en Transmisibles 2 cuando veamos patogenia viral y todo, pero vamos a ir tomando en cuenta las proteínas que son más importantes, ¿sí? También viene asociado al genoma un ARN de transferencia, una proteína que ayuda a la transferencia, ¿sí? Y quizás serían como las estructuras más importantes. Quizás también es importante que cada partícula viral contiene, vean aquí abajo se los he puesto, entre 10 y 50 copias de esta enzima retrotranscriptasa e integrasa, ¿sí? Y 2 copias de ARN de transferencia, ¿sí? Que son estas amarillitas que están acá, ¿sí? De 10 a 50 copias de la retrotranscriptasa e integrasa. ¿Claro hasta aquí, chicos? Ok. Entonces, este es el genoma básico de los retrovirus. Van a haber 3 genes esenciales, por decirlo de esta forma, de todo, que incluye a todos los retrovirus, que son el gen GAG, que lo acabamos de estar mencionando, que codifica para una poliproteína muy importante, y por lo tanto es tan importante que es válido hablar de proteína GAG, ¿sí? Sí, no se les olvide eso porque se lo va a preguntar en el examen. GAG. El gen POL, imagínense qué creen que codifica el gen POL, ¿de qué creen que viene esa palabra? ¿Ah? Polimerasa. Ya vamos entendiendo, ¿verdad? Que esto no es nada difícil, solo es de ponerle intuición, ¿sí? Bueno, y el gen GAG, perdón, que muchos virus tienen gen GAG, sobre todo virus RNA, ¿sí? Y tiene que ver con antígeno de grupo, ¿sí? Antígeno de grupo, el gen de antígeno de grupo, ¿sí? Gen de antígeno de grupo. Porque antes se pensaba que era este gen el que codificaba para las proteínas que determinaban la antigenicidad y por lo tanto los grupos de estos virus, ¿sí? Y van a encontrar en otros virus también gen GAG, ¿sí? O ya se determinó que no codifica para esas glicoproteínas de superficie, sino que codifica para las proteínas que están al interior de la partícula viral, ¿de acuerdo? Que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces de ahí el nombre de GAG, que significa gen de antígeno de grupo, pero que no son antígenos realmente, ¿sí? Ya no son antígenos. Y el gen ER, que codificará la proteína de envoltura, ¿verdad? No hay para dónde perder. Entonces estos 3 genes son los 3 genes básicos, fundamentales, que van a estar en los retrovirus, ¿verdad? Dependiendo del retrovirus que estábamos hablando, ¿se acuerdan que vimos que el genoma iba de 3000 y fracción a genomas más grandes? Sí, dependiendo del retrovirus que estemos hablando, se va a ir volviendo más complejo. Miren, el VIH, por ejemplo, tiene el gen GAG, el gen POL y el gen EN, pero además tiene una gran cantidad de genes adicionales. Miren. Entonces, vean que este genoma es más complejo que este genoma, ¿sí? Flanqueando al genoma en todos los retrovirus van a estar estas regiones que son repeticiones terminales largas, ¿sí? Que es característica de todos los retrovirus. ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? Entonces,
aquí tenemos ejemplos de genoma de distintos retrovirus. Vean que todos van a tener K, Pol, En, todos, pero otros van teniendo otros genes. Por ejemplo, aquí tenemos el virus de la leucemia de células T humana, que tiene GAU, Pol, En, pero tiene Pro, Tax, Rex. Tiene genes adicionales o genes accesorios. Tenemos el del HIV, que ya lo vimos en la anterior, que tiene GAU, Pol y En, pero tiene todos estos genes accesorios. Hay algunos retrovirus que no cumplen esa característica de tener los genes. Por ejemplo, este retrovirus MC29, que tiene dos genes, GAU y MIC, ¿sí? Y miren otros que tienen todavía mucho menos, ¿verdad? Estamos viendo que aquí vamos de lo menos complejo a la estructura básica, que son los 3 genes, a mayor complejidad en esto. ¿De acuerdo? Nos vamos a enfocar nosotros en estos dos. Y esto es lo que les decía, que de acuerdo a la secuencia, aunque son los mismos retrovirus, de acuerdo a la secuencia de nucleótidos del gen GAU, de esa poliproteína, a pesar que va a codificar para las mismas proteínas, las proteínas no son iguales. Si cambia la secuencia del gen GAU, va a cambiar la secuencia de aminoácidos, ¿sí? Y por lo tanto eso influye de forma particular en la forma de la cápside y en la ubicación en la partícula viral. Entonces vean que de acuerdo a eso podemos clasificar los retrovirus también, ¿sí? Podemos clasificarlo en tipo A, tipo B, tipo C, tipo D y los lentivirus, ¿ya? Y cada quien tiene una forma diferente. Por ejemplo, el tipo A, que tiene una cápside, una morfología de su cápside tipo dona, miren, tipo dona. El tipo B, que tiene una cápside que va a estar excéntrica. Vean, aquí tienen el ejemplo, miren. Todas estas son microfotografías electrónicas, es decir, que no es algo que se hayan inventado o que lo estén a través de in silico estén presumiendo como es. In silico significa que a través de programas de computadora se mete la secuencia de aminoácidos y uno tiene una visión de cómo podría ser la estructura de esa proteína o de esa estructura constituida por proteína de acuerdo a su secuencia de aminoácidos, ¿sí? Sino que realmente así es. Vean, aquí está la partícula viral con microfotografía electrónica y ven que su cápside está excéntrica. El tipo C, que es central, y aquí podríamos incluir al virus de la leucemia de células T humana. El tipo D, que es como una barra cuadrada, literal, miren, literal. Y el de los lentivirus, que es un cilindro truncado, se llama, miren, cilindro truncado. Entonces tenemos una clasificación de la morfología de la cápside que va a estar definida por la secuencia del gen GAU en A, B, C y D, pero además el VIH o el grupo de los lentivirus tienen una clasificación aparte que es clasificado como cilindro truncado. Entonces tenemos 5, el tipo A, tipo B, tipo C, tipo D y el cilindro truncado. Entonces, ¿cuántos tenemos? 5 tipos de morfología, ¿verdad? Entonces los virus que vamos a ver son 2, el virus de la leucemia de células T central y el cilindro truncado del HIV. Aquí están los dos, vean. El delta retrovirus, el virus de la leucemia de células T humana, miren, de tipo central, ¿sí? A mí si me preguntaran, yo casi que esto que lo veo como cilindro truncado, pero clasificado como central. Y el del VIH, que es un lentivirus, mire, lentivirus HIV1, delta retrovirus HTLV1, ¿verdad? Esta es pregunta, delta retrovirus, lentivirus. Y vean que el del HIV es un cilindro truncado. Miren, aquí lo podemos ver bien en esta microfotografía electrónica. Esta es la partícula viral, otra partícula viral, y vean que ahí está la cápside como cilindro truncado. O sea que no es algo que uno se invente. Y vean que
Tanto el HIV como el HTLV, vean que tienen básicamente, a pesar de que la estructura de la cápside cambia, de que cambia su morfología, básicamente tienen las mismas proteínas, la misma glicoproteína, pero por supuesto que la secuencia genética del gen EV cambia y por lo tanto las proteínas no van a ser iguales. Entonces vean que en el caso del HIV, en la glicoproteína de superficie tenemos la GP120 o glicoproteína SU o de superficie, tenemos la glicoproteína de transmembrana. ¿Por qué se llama transmembrana? Porque miren, ¿ve? Atraviesa la membrana, o sea, ¿sí? Que es la GP41. Sin embargo, en el virus de la leucemia de células T humana, vean que la glicoproteína de superficie es la GP46 y la glicoproteína de transmembrana es la GP21. ¿Será igual? No, ¿verdad? Ya. ¿Ah? Ya son las 9. Pero 5 minutos más. Es como el despertador en la mañana. ¿O no les pasa eso? No le ponen a las 4 y después le dan, como da la opción, 5 minutos. Yo no sé para qué le pusieron eso a los celulares. Suena y le aparece la opción 5 minutos más. Y así pasa una media hora uno. Bien, entonces vean que tiene la envoltura, chicos, tiene la proteína de matriz, miren. Vean que en el caso de la proteína de matriz, en el VIH se llama P17, en el caso del virus linfotrópico de células T humanas se llama P19, la proteína de la cápside, miren, se llama P24, ¿sí? Las dos copias de RNA, vean que la proteína de la nucleocápside tiene distinto nombre, P7 y P15 para HTLV y P7 para HIV, la integrasa, mismo nombre, la transcriptasa reversa, por supuesto que la codifica el mismo gen POL, pero vean que estructuralmente tienen una secuencia diferente de aminoácidos y por eso el nombre es diferente. En el caso del HIV es la P62, P49 y del HTLV P66, P51. Y la proteína B, que es la estructura de ambos virus, a pesar de que este pertenece a los lentivirus y este a los... El HTLV, ¿a cuál grupo pertenece? Delta retrovirus, ¿verdad? Vean que la estructura es similar. ¿De acuerdo? Esta es la estructura básica como ejemplos. Aquí los estoy poniendo como ejemplo de retrovirus, ¿verdad? No vamos a ver retrovirus que no son de importancia clínica, ¿sí? Y entonces aquí está la función de cada una de esas, no de todas las proteínas, sino de las proteínas básicas de los retrovirus. La proteína de matriz, ¿sí? Que es parte del gen GAP, ya estuve hablando, que nos permite agruparlos también en una clasificación, por ejemplo para el VIH, también protege el genoma viral y además le dan la morfología a la cápside, ¿sí? La cápside pues protege el core, la nucleocápside es la cápside más todo lo que está contenido dentro de ella, es la proteasa, la integrasa, la LRNA de transferencias, ¿sí? Más el genoma viral. La proteasa, que es esencial para escindir la proteína GAP, ya van entendiendo, ¿verdad? La poliproteína GAP es una larga proteína, cuidado, tranquila. Es una larga proteína y que tiene que ser cortada por alguien, entonces es por la proteasa, ¿verdad? La transcriptasa reversa, ya hablamos. La integrasa, ya estuvimos hablando de su función. Las glicoproteínas de superficie, antígeno viral muy importante y interviene en la unión al receptor, ¿verdad? Y la proteína de transmembrana, ¿sí? Bien, 5 minutos de descanso.
Bien, chicos, continuamos.
Nos sentamos. Jóvenes, miren, ya se les ha dicho que en horario de transmisibles no pueden estar haciendo cosas de otra materia. O sea, lamentablemente hay personas que tal vez no comprenden que tanto nosotros respetamos horarios de otras materias como ellos tendrían que respetar horarios de nosotros, por ejemplo. Entonces, si tienen algo que entregar de cualquier otra materia, no me importa cuál sea, y les han dado horario límite, me dicen ahorita que hay algo que entregar de no sé qué materia antes de las 12. Entonces, y si es de la materia que sigue después de Transmi, tienen de 10 a 12 para entregarlo. No tendrían por qué estarse saliendo de clase, porque me obligan a mí a pasar lista otra vez, porque no es justo que hay gente aquí poniendo atención en clases y los demás no, firmaron, tienen la asistencia del día y se van. No es así, desde ahorita tienen que ir haciéndose responsables, porque allá en el área clínica es otro rollo, ahí no andan con cuentos. Entonces, seamos responsables. Si yo firmé es porque voy a estar prestando atención en la clase, así que voy a pasar lista otra vez y voy a estar pendiente que no se salgan. Como que es kinder, ¿verdad? Pero es que no debería. Lo que pasa es que es la ley que nos obliga a estar presentes en el 75% de actividades para tener derecho al examen. Es la ley. Así que, por favor, si firman, quédense. Ok. Gracias, doctora. Bien, sentémonos, chicos. Ya cero plática. Ya como lo habíamos visto en las clases anteriores, son virus RNA y siempre van a haber, al momento de copiar, de hacer copias del genoma viral, siempre van a haber errores en la transcripción, ¿sí? Siempre van a haber errores en la transcripción y por lo tanto, a pesar de que siempre va a ser la proteína de superficie GP120 y la glicoproteína de transmembrana GP41, pues siempre va teniendo cierto grado de diferencia, y por eso la respuesta que montamos contra el virus original que llegó en la primera infección, esos anticuerpos no nos sirven para la gran cantidad de partículas virales que se generan meses o años después, porque el virus va cambiando. También estos errores en la transcripción tienen que ver con la resistencia contra los antirretrovirales, ¿verdad? Tiene que ver con esa resistencia, como no solo cambia las glicoproteínas de superficie, sino que cambia todas las proteínas. Sí, y por lo tanto el virus va adquiriendo resistencia, porque se van a seleccionar aquellos virus que van, por decirlo de la misma forma, resistiendo a esos antivirales. Es decir, el que no resiste, pues ese virus va a ser destruido, pero el que va resistiendo se va seleccionando. Y a eso le suman que ese que se va seleccionando, pues siempre sufre los procesos de mutación. Entonces vean, acá tenemos a esa glicoproteína GP120 y la GP41. Esta glicoproteína GP120 o de superficie va a ser la que va a ocupar el virus para unirse al receptor de su célula huésped. Pero sin el papel de la glicoproteína GP41, chicos, dejen de hablar. ¿Ve? Sí, pues sí, ya vi. Vale. Entonces, vean que tiene esta forma como que fuera un resorte, ¿sí? Un resorte. Y esta estructura de la glicoproteína de transmembrana juega un papel fundamental en la infección viral, ¿sí? No basta solo con unirse, ¿sí? O el proceso de estar absorbido, sino que necesita el proceso de fusión, ¿sí? Juega un papel fundamental en el proceso de función de la envoltura viral con la membrana de la célula huésped, la GP41. Y justo ese papel lo juega por la forma estructural que tiene de espiral. Ya lo vamos a ver más adelante.
Entonces, el primer paso para replicación de estos retrovirus va a ser el proceso de absorción. La GP120 se une a su receptor, que va a depender del retrovirus. En el caso de el VIH va a ser el receptor CD4 en linfocitos T y en otras células que de forma constitutiva también pueden expresar ese receptor. Pero eso no es suficiente y se necesita del papel de la proteína de transmembrana para que se dé el proceso de fusión, que esta envoltura viral se fusione con la envoltura de la célula huésped para que la cápside sea integrada al citoplasma, sea inyectada al citoplasma, para no confundir los términos de integración, ¿sí? Sea inyectada al citoplasma. Una vez inyectado, pues se libera de la cápside y queda en el citoplasma el complejo de transcriptasa reversa más el genoma viral, ¿sí? Como ustedes comprenderán, inmediatamente ese complejo entra en funcionamiento y la transcriptasa reversa comienza a transcribir a partir del RNA en sentido positivo una copia de DNA, ¿sí? De DNA. ¿Cómo para que se integre el DNA viral, porque ya es un DNA procedente del virus, a partir del RNA, la transcriptasa reversa tiene que generar, esta es una copia, acuérdense que el RNA es monocatenario, pero necesitamos un DNA bicatenario, ¿sí? Para que se pueda ir a insertar al genoma de la célula huésped. Entonces, la misma transcriptasa reversa tiene función de DNA polimerasa y genera la otra copia de DNA a partir de la que ya generó, ¿sí? Genera la complementaria. Entonces se forma una doble hélice, ¿verdad? De DNA, ¿sí? Y ese pues genoma va a ser integrado por la proteína. ¿Por qué proteína, chicos? Vale. Síganmelo con la clase porque eso les evita estar estudiando después. O sea, después solo la ven en el examen y ya la contestan, pues. Lo que no han entendido es que para eso es la clase, para no tener que estar estudiando un montón, ¿sí? Entonces, si me siguen con la clase, no les cuesta responder. Entonces, el genoma viral va a ser integrado por la proteína integrasa. Cuando el DNA está en el citoplasma formado, la integrasa lo transporta al núcleo y lo integra al DNA de la célula huésped. Este DNA viral puede ser integrado y ser transmitido a su progenie. Aquí hablábamos de los retrovirus endógenos, pero no es el caso del HIV ni del virus de leucemia de células T humana, sino que en ese caso de los que estamos viendo el día de hoy que nos interesa, ese DNA va a ser transcrito, ¿sí? A RNA. Vean que cuando hablamos de que se producen copias de RNA viral, vean que en este caso esas copias del RNA viral de las nuevas partículas van a ser producto de la transcripción y no producto de la replicación, ¿sí? Porque la maquinaria de transcripción del núcleo va a generar dos tipos de ARN: ARN viral y ARN mensajero, ¿de acuerdo? Entonces, y ese ARN mensajero va a ir a los ribosomas en el retículo endoplásmico a producir proteínas que luego se van a ensamblar con el genoma viral y producir nuevos viriones. El virus sale de la célula por gemación y en teoría no son citolíticos, pero ya les dije que eso es en teoría en general, pero hay algunos que terminan provocando la lisis de la célula, ¿de acuerdo? Ya. Aquí está el ciclo de replicación. Mire, el complejo transcriptasa reversa genera las copias ya de DNA aparte, por medio de la retrotranscripción, se incorpora al DNA de la célula huésped. Aquí la RNA polimerasa 2 ya de la célula, ahí es de la célula, no es del virus, comienza a transcribir el genoma viral en ARN mensajero, ¿sí? Que es este verdecito, mire, el ARN mensajero que va a ir a transcribirse al complejo ribosomal, y el ARN genómico, ¿sí? Vean que tenemos el ARN mensajero, el ARN genómico, y luego se van a ensamblar a nivel de la membrana de la célula huésped, ¿sí? ¿De acuerdo?
membrana de la célula huésped. En general, este es el ciclo de replicación de los retrovirus. Vamos a avanzar rápido con el HIV. Al principio se hablaba de que el HIV había pasado porque una persona que en África se perdió y pues desesperada, y eso se mantuvo durante décadas, ¿sí? Durante décadas. Sin embargo, como fue evolucionando la biología molecular, pues se ha seguido la filogenia del HIV-1 y HIV-2, y hoy se sabe que el HIV-2 pues hubo un salto de especie a partir probablemente del virus de la inmunodeficiencia de monos, de manera particular de esta especie, del mono de Mangabeys, en esta región de África, ¿sí? En esta región de África, el HIV-2 y el HIV-1, sí, que se ha seguido su filogenia y probablemente hizo el salto de especie a partir del virus de la inmunodeficiencia simiana, sobre todo de chimpancé, de este virus, ¿sí? De este virus. Igual como hablábamos, los retrovirus en la historia de la humanidad pues nos han infectado nuestras células, y estos no han sido la excepción, ¿verdad? No han sido la excepción. Entonces, este es el origen del HIV-2 y del HIV-1, ¿verdad? ¿Cómo pasó a los humanos? Por las costumbres culturales y de alimentación. Vean acá, tenemos aquí el montón de monos chimpancé que están siendo destazados y son fuente de alimentación. Ni siquiera es por cuestiones de medicinales ni nada de eso, sino que es su comida, su fuente de proteínas para esas poblaciones, ¿verdad? Miren, aquí han andado de cacería, aquí lleva todo lo que... ya. Y eso es así, ¿verdad? Además, vean que conviven también con esas poblaciones. Entonces, ese es el origen del VIH, ¿verdad? Entonces, ya les dije, el VIH está muy cercano. Solo hay un 3% de diferencia, más o menos, con el virus de la inmunodeficiencia de chimpancé, y el HIV-2 está más cercano al virus de inmunodeficiencia del simiana, sobre todo del mono de Mangabeys, ¿sí? Y ese es el origen del HIV. Como le mencionaba yo, algunas proteínas, algunas codificadas por el gen GABA, ha permitido clasificar al virus en distintos grupos, en 4, aunque 3 grandes grupos y un cuarto que ahí está como en discusión, pero desde que se descubrió allá en la década del 80, tenemos 3 grupos. El grupo principal o grupo M de MAI, que ocasiona el 97% de los casos de infección por VIH a nivel mundial. El grupo O, que está restringido a África subsahariana, y el grupo N, que no es ni M, ni principal, ni O, ¿verdad? Que está también restringido a África subsahariana. Y un cuarto grupo que es el grupo P, ¿sí? También dentro del grupo principal o mayor o main, ya, o grupo M, hay varios subtipos, de la A a la D, de la F a la H, el J y el K, y estos también son llamados clados, ¿verdad? El subtipo B, ¿sí?, del grupo principal o M, predomina en Europa y Estados Unidos, y el subtipo no B predomina en África subsahariana, ¿sí? El VIH-2 pues fue descubierto todavía más tarde que el VIH-1, y ya mencioné que filogenéticamente está cercano al virus de la inmunodeficiencia simiana, es menos patogénico, menos transmisible, y a pesar de que han habido infecciones en todo el mundo, pues se ha quedado mayormente restringido a la región de África. Tiene varios subtipos de la A a la H. El A y el B pero una pregunta, ¿y qué es lo que hay algo importante ahí o algo? No. Bien, sí. ¿Cuáles son los subtipos más frecuentes del VIH-2? Chica. Solo el B. El A, ¿verdad? El A y el B son los más frecuentes. Entonces, la pandemia de HIV, básicamente podemos
decir que es provocada por el VIH-1, ¿verdad? Y el VIH-2 restringido a África Occidental, aunque hay casos en todo el mundo, ¿verdad? Son virus, ya veíamos que los retrovirus no son citolíticos, pero ya vimos que terminan provocando lisis de la célula, tienen un cilindro truncado y vean que la estructura es como la que hemos visto en las diapos anteriores, ¿verdad? Aquí tenemos el genoma y vean que aparte del gen GAP, PolyM, ya vimos que tiene una gran cantidad de genes accesorios, BIP, BPR, BPU, REV, NEF, y esas proteínas le sirven a la patogenia viral, ¿sí? A la virulencia. Ya están relacionados con el cuadro clínico que provocan. Además, muchas de estas proteínas también son blanco de fármacos, y también estas proteínas sirven para su diagnóstico. Por ejemplo, la proteína P24, la glicoproteína GP120, GP41 también nos pueden servir para el diagnóstico, ¿sí? Para el diagnóstico, aparte de los diagnósticos de detección del genoma viral, ¿verdad? Esto es muy importante, vamos bien con el tiempo, y es que vamos a hablar del tropismo celular del VIH-1. Hablábamos de que el ligando para los receptores es la glicoproteína de superficie, GP120, y que normalmente se va a unir a receptores de tipo CD4 en los linfocitos T, pero además otras células de forma constitutiva también pueden producir esos receptores de tipo CD4, ¿sí? Macrófagos, células dendríticas y células de microglia, que en este caso también las células de microglia son macrófagos, y las células dendríticas, ¿sí? Sin embargo, a veces hay cepas de VIH como las que hemos estado viendo, las que están contenidas por ejemplo en el grupo main o principal, tienen predilección por linfocitos T que tienen predominio de receptor CCR5, o linfocitos T que tienen predominio de receptor CXCR4, o que igual tienen predominio por linfocitos T, pero cuando se acaban los linfocitos tienen mayor avidez por los macrófagos, ¿sí? Entonces, el tropismo celular no está dado por receptor CD4 porque todos tienen receptor CD4, sino que el tropismo celular viene por la avidez que pueda tener la glicoproteína de transmembrana, no la de superficie, porque la de superficie siempre se va a unir a CD4, sino la glicoproteína de transmembrana por la predilección o CCR5 o CXCR4. Eso va a definir el tropismo celular. Entonces vamos a tener tres grupos de células: los hemetrópicos, ¿sí?, que van a tener un tropismo celular siempre por linfocitos T, pero adicionalmente por monocitos, ¿sí? Esos van a ser VIHs hemetrópicos, ¿verdad? Y ustedes observan la GP120 unida al receptor CD4 en el monocito, pero además unida al receptor CCR5, ¿verdad? También vamos a tener VIHs que se unen al receptor CD4, pero que además de utilizar el correceptor CCR5 para la proteína de transmembrana, utilizan el receptor CXCR4. Los que ocupan este receptor CXCR4 tienen más predilección por linfocitos T y tienen muy poca predilección por monocitos. Estos van a ser los T trópicos, es decir, que tienen un mayor tropismo por los linfocitos T que por los macrófagos. Vean que en la primoinfección el virus puede tener un tropismo aumentado por CXCR4, ¿sí? CXCR4. Conforme avanza la infección y llegamos a las etapas terminales de ese proceso de infección, es decir, que ya el paciente está en fase SIDA, los viriones que se producen van teniendo predilección por CCR5, ¿sí? Es decir, que si al principio eran T trópicos, al final de la infección se vuelven hemetrópicos, ¿verdad?
M-trópicos, es decir, que van a poder infectar tanto linfocitos T que tengan receptor CXCR4, pero además van a empezar a infectar linfocitos T que tengan receptor CCR5. Es decir, hay poblaciones de linfocitos T que tienen predominantemente receptores CXCR4, ¿sí? Y tienen poco CCR5, y hay VIH que solo infectan a esos linfocitos, son los T trópicos. Para recapitular, aquellos linfocitos T que tienen de forma constitutiva no solo CXCR5 sino CCR4, que al principio el VIH no infectaba, ¿sí?, comienza a infectarlos al final de la infección, ¿sí?, del proceso de infección. Entonces va cambiando el tropismo de T trópico a M trópico, porque resulta que el receptor CCR5 también está en macrófago, ¿verdad? En macrófago. Entonces, cuando ya el VIH ha llevado los linfocitos T a casi indetectables, los linfocitos T, 50 células por milímetro cúbico, prácticamente al VIH ya no le queda linfocitos T que infectar, pero el VIH se sigue replicando en esa persona, ¿sí? ¿Adivinen en qué células se sigue replicando? Cuando ya no hay linfocitos T. ¿Cómo digo que va cambiando el tropismo? De T trópico a M trópico. Se sigue replicando en macrófagos, ¿sí? Las personas que ya prácticamente no tienen linfocitos T, el VIH sigue replicando en grandes cantidades, una carga viral grande, y no se entendía de dónde venía esa carga. Entonces el macrófago juega un papel fundamental, no solo en diseminar la infección al principio, sino también a mantenerla, sobre todo en etapas terminales de la infección, cuando ya casi no hay linfocitos T. Entonces el tropismo va cambiando de T trópico a M trópico. A veces, cuando esa persona que ya tiene una variante M trópica infecta a una persona, ¿adivinen qué? Esa persona también, el VIH que se va a continuar replicando en ella es M trópico, y va a infectar linfocitos T porque tiene el receptor CXCR4, pero va a infectar también monocitos desde el principio de la infección. Esa infección va a evolucionar más rápida, ¿sí?, porque ese VIH tiene capacidad casi igual. Vean que el VIH infecta 10 veces más al linfocito T que al macrófago, pero cuando una cepa M trópica es la que infecta a esa persona, entonces infecta casi igual a linfocitos T que a macrófago, ¿sí? Hoy se va conociendo el papel fundamental que juega el macrófago en la patogenia del SIDA, ¿de acuerdo? Entonces, M trópico y T trópico. Vamos bien con el tiempo, chicos, ya casi vimos lo esencial de la clase. Entonces, GP120, GP41, miren, se une al receptor CD4, pero ya dijimos que ese proceso no es suficiente, el proceso de absorción, sino que se necesita el proceso de fusión, ¿verdad? Proceso de fusión. ¿Quién juega el papel fundamental en ese proceso de fusión? GP41, ¿verdad? La proteína de transmembrana. Vean que en la diapositiva anterior, donde tenía forma de espiral GP41, la tenemos acá, miren, GP41, la proteína de transmembrana, y vean cómo ha rotado en su eje. Y vean que al rotar en su eje, la glicoproteína GP41, ¿qué es lo que está haciendo? Acercando la membrana de la envoltura viral, la bicapa lipídica, con la bicapa lipídica de la célula huésped, ¿de acuerdo? Y eso es un papel indispensable para la infección viral. Y aquí está el ciclo, que ya lo vimos, ¿verdad? Ya lo vimos. Bueno. Vamos a recordar algo. ¿Se recuerdan que tiene la estructura del virus, del virión o lo básico que vimos? Está el genoma viral, las glicoproteínas de superficie, ¿cuáles son? GP120 y GP, ¿correcto? Absorción GP120, fusión GP41, pero además el genoma viral iba acompañado de 3 proteínas muy importantes.
transcriptasa, integrasa y la proteasa, ¿verdad? Y ya saben la función de esas tres. La transcriptasa reversa la retrotranscripción, RNA a DNA, para que se vaya a integrar. ¿Quién media la integración? La integrasa, ¿sí? La proteína GAP es una poliproteína grande, ya que va a constituir la cápside, el nucleocápside, ¿sí? Pero si no se corta, no vamos a tener un virión infectante, un virión maduro. ¿Quién se encarga de cortarla? Proteasa. Bien, dicho eso, vamos a ver el siguiente, si es que funciona. No funciona. Vean, esta es la partícula viral. Ya les dije, GP120, GP41 transmembrana, las dos copias, transcriptasa reversa. Por ahí está la proteasa y la integrasa. Esta que tiene forma como de Pac-Man, la proteasa, ¿verdad? Es la que va a cortar la proteína. Entonces, va la partícula viral y vamos a suponer que está infectando un linfocito T, ¿sí? La primera proteína que se va a unir es la GP120 al receptor CD4, ¿verdad? Vean, GP120 se une al receptor CD4. Miren, CD4. ¿Cuál es esta que tiene forma de espiral? GP41, ¿verdad? Esta GP41 se va a unir al receptor CXCR4 o CCR5, ¿verdad? Lo que define el tropismo. En este caso, miren, CCR5, ¿verdad? Vean cómo gira sobre su eje la GP41, y ese paso fundamental para que se pueda fusionar la envoltura viral con la membrana de la célula huésped. Si no se da ese proceso, pues no va a haber infección viral, ¿sí? Se libera la cápside pues es degradada, ¿sí? Ya queda solo la nucleocápside, genoma viral con las proteínas que mencionamos. A ver qué paso sigue. Este es RNA, ¿qué toca? Retrotranscripción, ¿verdad? La retrotranscriptasa forma una copia complementaria a ese RNA de DNA, ¿sí? De DNA. Como esta es solo una hebra, ya les dije yo que para que se vaya a integrar al DNA necesita que sea una doble hebra. En la misma retrotranscriptasa tiene función de polimerasa de DNA y genera la copia complementaria de DNA, y ya tenemos una doble hebra, ¿verdad? Adivinen quién se va a unir a esa doble hebra de DNA y la va a llevar allá al núcleo. La integrasa, ¿verdad? Entonces la integrasa llega al núcleo, entra por el poro nuclear y va a ir a hacer ¿qué proceso? Integrar el DNA viral al DNA de la célula huésped, ¿verdad? ¿Qué les dije yo? Que este DNA retroviral no va a sufrir el proceso de replicación, sino un proceso de transcripción para generar RNA mensajero y además copias de RNA genómico, producto de la transcripción. Entonces el RNA mensajero va a los ribosomas en el retículo endoplámico rugoso y va a generar las proteínas virales, ¿verdad? Todas las proteínas que necesita el virus, tanto las funcionales como la retrotranscriptasa como las estructurales. Vean que esas proteínas van a ir a alojarse a la membrana de la célula huésped, ¿sí? Miren. ¿Qué serían estas? Las glicoproteínas de superficie. Vean que ya están alojadas en la superficie de la célula huésped. ¿Qué sería este? El RNA genómico, producto de la transcripción del DNA retroviral, ¿verdad? Se siguen produciendo también más proteínas a partir de RNA mensajero. ¿Sí? Adivinen de quién es esta poliproteína, qué gen se acaba de traducir en el... ¿Qué gen les dije que era importante? La proteína GAG, ¿verdad? Esta es la poliproteína GAG. Juega un papel fundamental, ¿sí?, en la formación de los nuevos viriones. Miren.
Entonces aquí se empieza a dar el proceso de gemación y tenemos una nueva partícula viral, pero es inmadura, ¿sí? Esa partícula no es infectante. Miren cómo está esa poliproteína. ¿Cómo se llama esa proteína? Miren, proteasa, ¿verdad? Y va fraccionando la gran proteína GAB en las proteínas que van a ser, pero sin embargo, miren aquí qué estructura morfológica tiene, general, ¿verdad? Tiene que sufrir ese proceso de corte para que se pueda dar la conformación o la morfología característica de cada virus, ¿verdad? En el caso del VIH, un cono truncado. Hasta que se forme ese cono truncado, la partícula del VIH se puede dar por madura e infectante. Si ese proceso no sucede, esa partícula no es infectante, ¿sí? En el caso del virus de la leucemia de células T humanas, tendría que formar esa cápside ya central, ¿verdad? ¿Estamos claros, chicos? Bien. Y ahí a infectar a otras células, ¿sí? Entonces, vean acá, aquí tenemos la gran proteína GAB que necesita ser fraccionada o cortada por la proteasa para que las proteínas, una vez cortadas, puedan adquirir, ¿sí? ¿Ya? Por su carga, por su hidrofobicidad, por su estructura, por su secuencia de aminoácidos, van a adquirir la forma que corresponde. En este caso tenemos el VIH que forma un cono truncado, ¿verdad? Entonces la poliproteína GAB es fundamental para este proceso, ¿sí? Entonces la proteína GAB de VIH son procesadas, ya vimos, por la tijera de proteína, la proteasa, en parte la proteína de matriz, la proteína de la cápside y proteínas de la nucleocápside. Esa es la gran proteína GAB, ¿sí? Proteína de matriz, proteína de cápside y proteína de nucleocápside. Si ese proceso no se da, el virión no madura y no va a ser infectante, ¿verdad? Bien, seguimos. Entonces aquí siempre les traía un cuadrito y todo, pero hoy se los saqué acá. Entonces tenemos los genes estructurales con su función, ¿verdad? Genes esenciales para la replicación viral y los genes no esenciales para la replicación viral, pero que tienen un papel fundamental en la patogenia y virulencia, ¿sí?, del VIH, ¿sí? Entonces, como ejemplo, el gen GAB, antígeno específico de grupo, ya vimos que genera esa gran poliproteína esencial para que madure el virión, el gen POL, el gen M, que ya estuvimos viendo cuál es su función, pero aquí se los traigo agrupados. Puede venir cualquier pregunta de esta diapo, ¿sí? ¿Por qué es importante aprenderse todo eso? ¿Para qué aprendernos todo eso, doctor, de todos los virus que hemos estado viendo? Porque igual que vimos con los herpes virus, el ejemplo de aciclovir, igual que vimos con el virus de la influenza, los antivirales, la resistencia que genera, el oseltamivir que estuvimos hablando, o igual con el VIH, el conocer todas esas proteínas, esos genes, la proteína que codifica y la función que realiza, así ustedes van a adoptar el fármaco que consideren conveniente para manejar esa infección en sus pacientes, ¿de acuerdo? Entonces va a haber inhibidores de la integrasa, inhibidores de la proteasa, ya saben ustedes que van a hacer esos fármacos ahora, ¿verdad? Si inhibe la proteasa, la proteína GAB no se va a cortar y por lo tanto no va a ser infecciosa esa partícula viral. Entonces los fármacos inhibidores de proteasa, de integrasa, miren, no se va a integrar al DNA de la célula GAB. Entonces por eso es importante saber de los genes virales, la proteína que producen y cuál es su función. No es algo que no les va a servir. Si ustedes no saben esto, malos médicos, no van a poder manejar a sus pacientes, ¿sí? No lo van a manejar. O alguien les va a preguntar, ¿y por qué le está dando inhibidor de proteasa? Y se van a caer ustedes. Para que no se produzcan proteínas. No, ¿verdad? Tienen que saber. Entonces aquí están factores de patogenia, pero esto lo vamos a ver a mayor detalle. Ya estuvimos hablando de varios en el otro ciclo. Ya no vamos a ahondar en eso. Quiero que se concentren en lo que hemos visto de VIH y en general de los retrovirus.
Ya vimos que el macrófago juega un papel fundamental, ¿verdad? Más de lo que se pensaba, sobre todo en las cepas que son hemetrópicas, ¿sí? Tenemos, aparte del HIV, el virus de leucemia de células T humanas, que también va a provocar patologías. El ciclo de replicación es similar, ¿sí?, al del VIH. No lo voy a poner de nuevo, ya vimos la morfología del virus de leucemia de células T humanas. Entonces, por lo tanto, me queda sumar que las patologías con las cuales está relacionada, que pueden ser hematológicas, inmunológicas e infecciosas. Vea que el VIH causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o SIDA, pero realmente, como dice su nombre, el síndrome está relacionado con un montón de eventos que son neurológicos, hematológicos, inmunológicos, ya el VIH. Entonces, igual que el VIH, pues el HTLV va a estar relacionado. En el caso de hematológica, por ejemplo, va a provocar leucemia de células T en adultos, ¿sí?, una linfocitosis crónica, micosis fungoide, síndrome hipereosinófilo. En las inmunológicas tenemos paresia espástica tropical, mielopatía asociada a HTLV1 y otras polimiositis. Las infecciosas tenemos predispone a enfermedades infecciosas como lepra, dermatitis infecciosa, infecciones por estriculoides estricolaris, perdonen que está ahí no escrito correctamente, a cánceres como sarcoma de Kaposi, que pueden estar relacionados con otras infecciones de tipo viral, por ejemplo infecciones por el virus Epstein-Barr. El HTLV2, igual que el HTLV1, está relacionado con neuropatías periféricas, mielopatías, leucemia de linfocitos grandes, granulares, linfocitosis benigna de linfocitos T, CD8 y otras patologías. Entonces vean que igual está que el VIH relacionado con múltiples procesos. La transmisión, igual que el VIH, que no lo mencionamos desde el principio, vamos a ver que el HTLV va a estar transmitido pero también por vía sanguínea, por contacto sexual, uso de drogas intravenosas. ¿Qué horas tienen, chicos? Vale. Puede haber transmisión vertical, ¿sí?, igual que el VIH, y a través de distintas secreciones, ¿verdad? A diferencia del VIH-1, que es cosmopolita, ¿sí?, o el VIH-2, que está restringido a África, sobre todo a África Central. En el caso del HTLV, predominantemente en Caribe, Japón, Hawái, ¿sí?, aunque su incidencia está creciendo en regiones como Europa y Estados Unidos, sobre todo por el aumento de drogas intravenosas. Eso no se veía, por ejemplo, en nuestro país. El uso de drogas intravenosas hoy se está viendo bastante. Entonces, lógicamente podemos esperar que eso puede ir aumentando también en nuestras regiones, ¿ya? Bien, chicos, hasta aquí llegamos con la clase. ¿Estamos bien?